Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Es el viernes 6 de octubre, es nuestro viernes de entrevista y hoy tenemos aquí pues la entrevista con el licenciado Francisco Anaya Martínez. Esta entrevista me gusta mucho, pues la idea de hacerla con él, la teníamos pendiente ya hace como 2 años, por situaciones pues de equipo y demás de mi canal, pues de mi proyecto, no la habíamos podido concretar. Y pues hoy afortunadamente el licenciado nos dio un espacio dentro de su agenda para poder abordar este tema que se me hace muy importante, pues es un hombre, no solo es licenciado en Derecho, ¿verdad? Que pues ya ahí tenemos bastante que decir en esta situación de los derechos laborales, que son muy atropellados, pues como que es algo muy, muy común para el trabajador. Y pues él, aparte está en esta coalición nacional de pensionados y jubilados. Entonces, me gustaría que él pudiera ahorita comentarnos cómo surge la CONAJUPE, cuál fue, digamos, la intención de crearla, en qué año, sus orígenes, en qué radica pues esta asociación civil que se conformaron, si han visto ellos realizados, ¿verdad? Que él nos comente los objetivos por los que fueron fundados esta organización. Y pues si él nos quiere también comentar él desde cuándo está con esta organización, con esta representación, con estas funciones, digamos también de derecho laboral, defendiendo precisamente como ponemos ahí en nuestro cartel de convocatoria para esta entrevista, pues que van a la vanguardia para mi gusto, ¿no? En el trabajo, pues defendiendo los derechos, pues de las personas ya pensionadas, pero que finalmente, pues es el fruto de su trabajo lo que están todavía defendiendo y pues tienen que tratar de que no se les vulneren los derechos como suele pasar en todo momento por autoridades y patrones. También quiero recordarles que estamos transmitiendo en esta ocasión por SIC Diagonal Tertulias por Facebook en vivo. Posteriormente lo pasaremos también por el canal SIC Tertulias en YouTube. Y pues mi nombre, Angélica de la Cruz, y esperando que también nos pongan ahí un like, lo compartan, lo disfruten y sobre todo que se suscriban al canal de YouTube, SIC Tertulias, para que podamos crecer como canal y tener pues estas interesantes aportaciones que nos compañeros, compañeras, amigos, amigas nos brindan la oportunidad de conocer todas estas áreas que no son de oportunidad, como dice el presidente, sino son áreas reales de trabajo, diría yo, de situaciones tanto laborales como sociales, políticas y demás. Por favor, licenciado Francisco, si nos haces favor de empezar con esta reseña, diríamos, ¿verdad? O historia de esta organización que creo que es muy importante y creo que es un ejemplo pues para precisamente otras organizaciones. Por favor, Francisco. Muchas gracias, buenas tardes, Angélica, te agradezco la oportunidad que me brindas al dar a conocer a nuestra organización a nivel nacional y esperamos por el bien de los jubilados podamos crecer e integrar a grupos de compañeros jubilados que de una u otra manera andan desbalagados y que no saben lo que se nos espera. Claro. Yo iniciaría fundamentalmente con lo siguiente. La coalición nacional, a pesar de que se funda el 10 de noviembre del 2020, eso no quiere decir que los compañeros que iniciaron esta organización sean compañeros de una otra manera improvisados. La mayoría de los compañeros que conformaron esta coalición
se han caracterizado por ser luchadores sociales durante toda su vida. La mayoría tienen muchos años, antes de que se conformara la coalición, ya eran luchadores sociales en sus estados, en sus municipios. Y honor a quien honor merece. Si me permites, tengo aquí los nombres de los primeros compañeros que fundaron la organización y que formaron parte ya de una manera legal de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. En primera instancia tenemos al maestro, desde aquí le mandamos un saludo, al maestro Vicencio Chávez Romero, que ha sido baluarte dentro de la organización y es a quien le debemos casi la existencia de esta organización. También tenemos al maestro Gabriel Ramírez, quien fue profesor del maestro Elpidio Domínguez Castro, luchador social en Michoacán, que fue asesinado en el año de 1988. A Esteban Benítez Reyes, a la maestra Esther Antúnez, a la maestra América González Moreno, a Jorge Vázquez Becerra, Raúl Ángeles Reyes, Clafira Regalado Reyes, Castillo Calderón, Carlos Ramón Torres, Benito Illesca Sánchez, María de Jesús Rangel Velázquez, José Francisco Ramírez Hermosillo, Gabriel Molinero Padua, Francisco Hernández González, Constantina Villaseñor Martínez, Elvia Alemán Suárez, Juan José Reyes Aburto, Esperanza Gómez Telles, Herminio Ramos García. Son los compañeros fundadores de nuestra organización, repito, de una manera legal. La organización ya venía existiendo desde antes como luchadores, como defensores de los derechos, principalmente en su momento, de los maestros, de los estados, y que posteriormente, cuando ellos forman parte o empiezan a formar parte de las filas de los jubilados, se dan cuenta que era necesario que existiera alguien o algún grupo o alguna asociación que pudiera estar alerta a la vulnerabilidad de los derechos de los jubilados. Es así entonces que empieza su recorrido, repito, el 10 de noviembre del año 2000, la coalición, y empieza ahora sí que el camino tortuoso. En principio por la resistencia de las autoridades, tanto locales, federales, de dar un registro, de un reconocimiento oficial a la organización, ¿sí? Primero, que porque no teníamos el número de afiliados que ellos solicitaban, no sé dónde lo sacaron, pero ellos solicitaban 1,000 afiliados para poder ver si nos daban el registro, ¿sí? Posteriormente, afortunadamente, tuvimos el reconocimiento y tenemos la aceptación de muchos estados de la República que poco a poco se fueron integrando y, si no mal recuerdo, hasta el 2011, cuando ya empezamos a elaborar de una manera formal como organización de jubilados y pensionados. Entonces, en ese sentido, quiero, repito, darle su reconocimiento a los compañeros que gracias a ellos han sido baluarte en la existencia de esta coalición. Y poquito a poquito pues hemos ido creciendo, no les digo que ha sido fácil, desgraciadamente a veces muchos compañeros jubilados piensan que ya terminó su vida, que ya no tiene nada que hacer y nosotros hemos estado insistiendo, como nosotros lo decimos, que el que no lucha empieza a morir. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando, hemos estado tratando de conjuntar fuerzas que nos permitan en un momento mantener y continuar la lucha que se nos está dando. Esto entonces sería en relación a, vamos a llamar la cuestión de antecedentes en la coalición. Yo si quisiera no meterme mucho en esto, te voy a dejar un documento precisamente que elaboró uno de nuestros baluartes dentro de la coalición, el maestro Vicencio Chávez Romero, para efecto de que si gustas
sacar alguna nota ya después por escrito, tengas toda la información pertinente y detallada. La Coalición Nacional empieza a trabajar ante los embates de los gobiernos neoliberales, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre de una otra manera se han restringido, se han vulnerado los derechos, en principio, de los trabajadores. Acuérdense del famoso tope salarial, cuántos años tuvimos en tanto que la canasta básica aumentaba en un 8 o 10%, el salario solamente aumentaba el 3-4%. ¿Cuál era la justificación de estos gobiernos? Que esto, si se aumentaban los incrementos, iba a traer como consecuencia la inflación. En ese sentido, entonces, hemos trabajado y demostrado que no es así, que de una u otra manera a los jubilados se nos debe de respetar, no se nos debe de ignorar, porque de una u otra manera, la mayor parte de jubilados en todos los sectores son el baluarte de lo que México es hoy, ¿no? Porque han dedicado toda su vida a, no se diga a los maestros, a enseñar a generaciones, a enseñar a ser mejores mexicanos, pero esto tal parece que muchas veces no es apreciado ni reconocido por las élites de gobierno. En ese sentido, entonces, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo principalmente las jubilaciones han quedado rezagadas, porque nosotros no entendíamos por qué las jubilaciones no se incrementaban en la misma proporción que los salarios se incrementaban, al grado que, bueno, ya encontramos grandes diferencias entre lo que son las jubilaciones y lo que son los salarios. En principio porque al jubilado pues se le restringen prestaciones, ¿sí? Ya no se le pagan las prestaciones que se tenían como trabajadores activos. Y esto aún más pues viene a disminuir su calidad de vida. En ese sentido, entonces, nosotros como coalición tenemos objetivos bien definidos. Principalmente es la defensa de la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que solamente la seguridad social sea la cuestión de las pensiones. No, es un concepto muy amplio. A las pensiones, a la vivienda, al recreo, a servicios médicos, a medicamentos, etcétera. Todo esto en un momento dado conlleva lo que es la seguridad social. Otro aspecto importante es la defensa de los derechos adquiridos. Muchas veces el gobierno piensa que nosotros, de una u otra manera, no tenemos derecho hasta que no cumplimos ciertas condiciones. Y esto fue fundamental en las reformas que se dieron a las leyes tanto del IMSS como del ISSSTE, en el sentido de que el argumento fundamental era que nosotros como trabajadores activos no podíamos demandar que se nos estaba aplicando, fíjate bien lo que se nos estaba aplicando las reformas en forma retroactiva, que porque nosotros todavía no teníamos el derecho de jubilación. Entonces digo, bueno, y nuestras cuotas no es un derecho que de una otra manera implica que estamos generando ese derecho, ¿sí? Pero ese fue el argumento que utilizaron las autoridades principalmente para derogar la ley del ISSSTE y generar las reformas del 2007 y su famoso reglamento del 10º transitorio. El cálculo de las pensiones correctas. A partir del 2018, cuando se crea el decreto de la UMA, de la Unidad de Medida de Actualización, como ustedes saben, la UMA tiene un objetivo que era, o que es, yo digo que es, beneficiar al contribuyente en sus obligaciones, ¿sí?, fiscales. Desgraciadamente, en el 2018, cuando nace este decreto, el salario mínimo y la UMA tienen el mismo valor. Nadie se dio cuenta, ¿sí?, lo que se nos esperaba. Es hasta el año del 2019 cuando el salario mínimo se empieza a despegar de la UMA
por los incrementos que el gobierno de la Cuarta T estableció, en donde ya la diferencia entre la UMA y el salario mínimo fueron abismales, al grado que actualmente el salario mínimo tiene un valor de 207 pesos, en tanto que la UMA tiene un valor de 103 pesos. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, y aquí viene una reflexión. El ISSSTE, sin siquiera tener reforma a la ley del ISSSTE a este respecto, sin siquiera que una jurisprudencia que lo respaldara legalmente, empezó a aplicar la UMA para el cálculo de las pensiones. A ese grado llegamos. Tal es el caso que la mayor parte de los que nos dimos cuenta de esta problemática empezamos a demandar. Y la mayor parte de juicios se le ganaron obligando al ISSSTE a calcular las pensiones conforme a la ley del ISSSTE. Inmediatamente, y aquí viene otra reflexión, yo no sé cuál sea el papel de la Suprema Corte de Justicia, si en un momento dado verdaderamente es una institución de aplicación imparcial del derecho, o en su defecto, es una institución que defiende ciertos intereses particulares y económicos. Y lo digo ¿por qué? Porque las jurisprudencias que ha emitido con carácter obligatorias lesionan gravemente los derechos adquiridos tanto de los trabajadores como de los jubilados, al grado de establecer que el ISSSTE estaba pagando perfectamente, que así debería ser, que todo lo que tuviera salario mínimo debería ser pagado en UMAS. Y yo creo que esto no es así, porque el decreto de la UMA tiene un objetivo: beneficiar a los contribuyentes. Nunca se dijo que sería referencia para el cálculo ni de las pensiones, ni de las prestaciones, ni de los salarios. Pero en fin, así está el mundo. El otro objetivo es hacernos ver, hacernos sentir. Hemos visto cómo muchos de los gobiernos, y esto me remito a las declaraciones que tanto el presidente en su momento Fox y Felipe Calderón, al referirse a los jubilados, ¿sí?, que no podría darse incrementos a los jubilados porque era llevar al país a la quiebra. Qué estupidez, de veras, qué estupidez. No se le da un reconocimiento a toda la vida laboral, a todo el trabajo que la persona que se jubiló y que está haciendo uso de su derecho a terminar sus días de forma digna. Entonces, eso nos ha llevado entonces a ver que las autoridades sepan que existimos, que todavía estamos aquí, que todavía podemos aportar mucho, y que no implica que no nos pongan atención. Nosotros, alguna vez platicando con tanto diputados como senadores, les decíamos que era necesario tener una comisión de jubilados y de pensionados, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien es cierto, tenemos a la Comisión de Seguridad Social, tenemos a la Comisión de Trabajo, etcétera, etcétera, estos la mayor parte de veces no atienden como debe de ser a los jubilados, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestiones que sí es preocupante, porque de una u otra manera creemos que nos están descuidando, nos están ignorando y nos están marginando. El otro aspecto también es ver la cuestión legal. Ya lo manifestaba, los magistrados siempre que pueden, a través de sus jurisprudencias, a través de sus terminaciones, le pegan a los trabajadores y le pegan a los jubilados. ¿Y por qué lo digo? A nosotros como jubilados al servicio del Estado nos quitan la mayor parte de prestaciones que tenemos como activos, y solamente nos dan dos conceptos, que es el bono de despensa y de previsión social. Y aquí cabe mencionar lo siguiente: antes del año del 2008,
Estos conceptos se incrementaban de acuerdo a los trabajadores en activo. Conforme aumentaban esas prestaciones a los trabajadores en activo, nos incrementaban a los jubilados. Pero a partir del 2008, el ISSSTE detiene los incrementos, ¿sí? Detiene los incrementos y ya no los paga. Y aquí viene otra vez el jueguito de la Suprema Corte. Se le meten juicios al ISSSTE por la actualización de esos conceptos y se les ganan. Pero interviene otra vez la Suprema Corte de Justicia y emite una jurisprudencia diciendo que, fíjense nomás que es, vuelvo a decir, no, pero sí de coraje, qué estupidez de nuestros interpretadores de las leyes, que como a todos los trabajadores no se les incrementa estas prestaciones, nosotros no teníamos derecho a que se nos incrementaran. Y es que estos señores confunden generalidad con totalidad, que a mi juicio son dos conceptos bien diferentes. Totalidad es todos, ¿verdad? Y generalidad es que no son todos, que hay quienes no o quienes sí, ¿verdad? Claro. Y en este concepto o por esta interpretación dicen, pues como no se les aumentan a todos, entonces no tienen derecho al incremento de estas prestaciones. Y es ahí donde hemos mantenido el atorón desde el año 2008, 2009, ¿sí? 2008 todavía se le ganaron, 2009, pero a partir de 2010 ha permanecido en paz. Nosotros nos hemos opuesto de una manera activa y a través de movilizaciones al rechazo de las reformas, tanto a la ley del ISSSTE como a la ley del Seguro Social, porque son reformas privativas, ¿sí? Que de una u otra manera, en vez de que avancemos, que sean progresivas, son retroactivas. Y de una u otra manera, el argumento que la mayor parte de veces tienen estas instituciones, cabe mencionar, aprovecho el paréntesis, hemos tenido entrevistas con los integrantes de la segunda sala, que son los que más nos han golpeado, ¿sí? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y nos dicen, tienen el derecho, tienen la razón, pero no hay dinero. Con ese vago argumento, con eso, quieren ellos lavar sus culpas, ¿no? Entonces nosotros hemos estado siempre en contra de estas jurisprudencias que, repito, nosotros las vemos como ataques directos a la vida digna, tanto de los trabajadores como de los jubilados. Y creemos y estamos seguros que la solución a esto es verdaderamente una lucha unificada de todos los sectores. Y hablo yo de trabajadores, de campesinos, de organizaciones sociales como sería jubilados, como pensionados, porque mientras nosotros no logremos esto, y perdón si ofendo a alguien, pero mientras sigan los protagonismos de algunas gentes que representan a esas organizaciones, pues cada quien va por su lado, cada quien hace su lucha aislada y los que siguen ganando son los gobiernos federales. En ese sentido, entonces, podemos decir que nosotros tenemos un lema fundamental: nada es imposible para el que lucha. Y mientras nosotros verdaderamente podamos llevar a cabo y buscar la unidad entre las organizaciones afines, creo que vamos a lograr nuestros objetivos, ¿sí? Y desde aquí hago un llamado a todas las organizaciones, porque de una u otra manera nosotros como coalición teníamos esa mentalidad de cierta manera, de decir somos la coalición y tenemos representación nacional y con eso lo hacemos, y nos hemos dado cuenta de que no es así. Y esto nos ha obligado a nosotros a buscar coligarnos, a buscar relaciones con otras organizaciones que de una u otra manera comparten nuestros mismos objetivos y podamos en un momento dado encauzar la lucha hacia objetivos bien concretos
para que estos puedan brindarnos resultados. Y ya hablo yo aquí, en este caso, de el trabajo que hemos hecho en forma colaborativa con la Unión Nacional de Trabajadores, con el Frente Social Unitario, con el Encuentro Nacional de Dirigentes, con la nueva Central de Trabajadores y con otras organizaciones como son el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, la Federación de Jubilados de el ESME, en fin, hemos tratado de abrir vamos a llamarle el abanico de oportunidades para que todos podamos integrarnos a una sola lucha. Estamos seguros que solamente así podemos lograr algunos beneficios. Pues no sé si en un momento dado, como parte introductoria, podamos dejarla hasta ahí, para que en un momento dado podamos rápidamente comentar lo de la UMA, ¿sí? Sí, pues todo esto está muy, muy interesante, muy importante lo que nos comentas, precisamente porque pues la clase trabajadora no termina mientras está activa, ¿no? Sigue estando vigente tanto en la sociedad como pues en este caso los pensionados, que están también como los que están activos, luego siendo vulnerados, y yo pensaría, quizá el término, aunque aquí pues el licenciado me dirá si está exagerado, pues luego discriminan, ¿no? En este caso a las personas de tercera edad, que aunque no sean tan grandes, bueno, cuando se pensionan, pues ya pasan a ser discriminados, ¿no? Como si ya uno no sirviera. Entonces, qué bueno que esto que nos comenta el licenciado Francisco Anaya, pues es precisamente una lucha por permanecer vigentes, por permanecer a la vista, no solamente de, pues en este caso, las autoridades, eh, sino también la sociedad, ¿no? Porque precisamente, pues, la unión, creo yo, y siempre trato de comentarlo, tanto en alguna cosa que escriba, algún pequeño pensamiento, texto, como en alguna de estas mesas o entrevistas, pues la unión de las personas, de los grupos sociales, pues son las que pueden hacer el cambio para todos, ¿no? Porque si nos aislamos, como bien ahorita nos explicó el licenciado Anaya, pues no es suficiente, ¿no? Para lograr pues las mejoras o los propósitos de los diferentes grupos sociales, tanto trabajadores activos como inactivos ya, como de cualquier sector de la sociedad. Entonces, es muy importante el trabajo que ellos realizan, no solo buscando se siga preservando los derechos y prestaciones y demás de las personas jubiladas, sino también la integración en grupos, en organizaciones sociales, y qué bueno que pues ellos hacen esta labor. Para mí es muy importante porque por ahí hay algunos grupos que se dicen pues que son organizaciones sociales, pero pues realmente solo son simulaciones, ¿no? A mí me consta pues porque aquí el licenciado ha tenido la atención, la deferencia de hacerme alguna invitación a estar en alguna reunión del grupo de ellos, y me consta, pues por eso, pues aplaudo ampliamente el trabajo de ellos, que a nivel nacional, pues ellos tienen una agrupación real, una fuerza real, un compromiso real con las causas, no solo de ellos, sino sociales. Entonces es muy, muy gratificante ver que luego pues no son solamente simulaciones como por ahí las vemos en algunos pequeños grupos o como en algunos partidos, ¿no? Que pues dicen que tienen presencia en varias partes o tienen estructura, como por ahí dicen, ¿verdad? Muy al estilo político. Tengo mi estructura aquí y allá, soy esto y aquello. Y en realidad, pues no es cierto, ¿no? Son personajes que va una gente y pues no hay nadie detrás, ¿no? Aquí realmente es un grupo bien organizado, bien conformado, que realmente están trabajando permanentemente en un mejoramiento de las condiciones de los agremiados, y pues colaborando, solidarizándose con otras luchas que también pues me consta que son
solidarios con otros grupos sociales, sindicales. Entonces, qué bueno que tengamos, me encanta pues poder tener el honor de conocer a gente que pues realmente es, como dicen, de carne y hueso. Conozco a algunos profesores del interior de la República, he hecho amistad con personas del grupo de la CONAJUPE y por eso me honra, ¿no? Por ver el nivel, pues, tanto académico, humano, social, inclusive político, que tiene pues los agremiados de esta organización, y creo que es algo que podríamos tomar como un ejemplo para muchas organizaciones, o sea, que haya un interés por defender tanto los derechos como las luchas, ¿no? Que cuestan mucho trabajo porque pues sí es complicado, ¿no? Pero pues qué mejor el arma, ¿no? Del derecho ahí para poder contrarrestar todas estas afecciones que luego se quieren hacer contra la sociedad. Licenciado, pues me gustaría que aparte de que ahorita, después me encantaría que primero nos platicaras algo de ti, digamos, a lo mejor tu trayectoria, incluyendo pues lo que tienes acá con el grupo, pero tu trayectoria. Me encantaría saber si tú siempre te has dedicado al derecho laboral o en qué área estás manejado. Y ya luego, pues si gustas ahí también, pues comentarnos ahí esta situación de las sumas, cómo ves el futuro, diría yo, de esta situación, porque bueno, ya estamos en el 2023, ya casi para acabar, ¿verdad? Y diría yo, ¿qué ha hecho, no? Pues actual gobierno, cómo está funcionando esto en cuestión al apoyo, ¿no? A este tema de pues agresión totalmente a los derechos de los trabajadores en cuestión a las sumas, ¿no? Porque como nos comentabas, ¿no? Del salario mínimo 207 pesos y el de un pensionado, pues diría yo un poquitito menos por 50 centavos, 103 pesos, ¿no? La mitad. Entonces, sí me gustaría que me comentaras, porque también creo que cuando entramos en la tercera edad, también necesitamos, si no lo mismo, hasta más, ¿no? Porque hay personas que luego tienen otros gastos. Por ejemplo, pues una persona activa laboralmente a cierta edad de juventud o mediana edad, pues es fácil que a lo mejor ande en el transporte del metro, en el camión, a pie, no sé. Cuando entramos en una tercera edad, cuando entramos ya en una etapa de natural, ¿verdad? Por los años, pues luego tenemos cierta complicación de movilidad, entonces pues nos es necesario tomar taxi por diferentes circunstancias. Algunas personas pues también tienen que utilizar por igual salud pañales, o sea, tomar medicamentos, o sea, dietas, de hecho, ¿no? Que también, pues si no hay dinero, no hay dietas. Entonces, obviamente, pues es muy agresivo, ¿no? Muy criminal, diría yo, si una persona que ya dio toda su vida a la labor, al trabajo, pues en la etapa más complicada, no peor, ¿verdad? Porque pues luego la pasamos muy bien, que estemos ya grandes, pero sí un poco luego más complicada, más para unos que para otros, en cuestión de gastos, ¿verdad? Pues que nos quiten la mitad de lo que tenemos derecho, de por sí no es suficiente lo que nos dan, ¿verdad? Pues menos si nos quitan la mitad. Entonces, pues sí me encantaría que pudieras comentarnos qué futuro tiene esto de las sumas, si se puede resolver, no se puede resolver, el gobierno actual, qué ha hecho, cómo ha apoyado, ¿no? Eh, Tengo un amigo que fue presidente eh, de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, creo que por 2 años, Andrés Peñalosa. Es un buen camarada, un buen amigo. Yo también fui contralor ciudadano, en ese tema, en ese tenor, pues él nos comentaba, ¿no? La corrupción que había dentro la organización, el organismo .
me permito externar nuevamente, porque yo soy muy criticona, mi crítica al respecto. Y ahorita con este gobierno actual y sin ganas de ofender a nadie ni pisarle los callos a nadie, pues el presidente toma luego decisiones de, aparte de la austeridad que realmente no se ve en los espectaculares y en las campañas muy anticipadas y tantos gastos de millones y millones de pesos, no se ve con el derroche que hacen, porque todo cuesta, para utilizarlo, ahí no se ve la austeridad. Entonces, en base a la austeridad y a los recortes presupuestales, pues luego toma la decisión de cerrar algunos organismos, de desaparecerlos, en fin, para ahorrar, porque no son funcionales o se duplican las funciones o porque hay corrupción y demás, ¿no? Inclusive correr a la gente, como pasó entrando en el 18, 4,000 corridos de Hacienda, y pues ahí según se acabó la corrupción, cosa falsa, ¿verdad? Corrieron a los inocentes, pero los meros siguen ahí. Bueno, entonces, precisamente en base a esta crítica, de que pues para mi gusto no son, porque bueno, tengo derecho a expresarlo, no son acciones correctas, porque si nos pusiéramos serios, y pues si por ahí me oye alguien que le pueda comentar, pues se cerrarían otras cosas, como es precisamente la Comisión Nacional del Salario Mínimo, ¿no? Que precisamente era un sueldo del anterior que estuvo a Peñalosa de 170 y pico mil pesos al mes, más todos los demás privilegios y gastos que tenía. El señor acudía, él no lo dijo, en una reunión nos mostró las instalaciones, el privado, o sea, aquí en Avenida Cuauhtémoc. Entonces, todo inclusive, ¿no? Las computadoras, todo igual rentado en vez, o sea, gastos y gastos y gastos. Y los empleados, nos decía él, pues son personas que son basificadas, sí, pero que no hacen nada. Si acaso iban a leer el periódico. Entonces, pues es un gasto muy grande, y la función, como ahorita nos estaba platicando el licenciado, y bueno, creo que por ahí muchos la conocemos por experiencia propia, pues los salarios nunca eran beneficio para los trabajadores, ¿no? No beneficiaban. Y ahorita, aunque hay un incremento, pues también, aunque se dice que no hay inflación y que todo va muy bien, pues yo no sé realmente cómo, porque yo no veo cómo alcanza si todo está cada vez más caro. Entonces, ¿para qué sirve? Diría yo, el instituto, ¿no? ¿Cómo se llama? Del salario mínimo. Instituto. Comisión, perdón. Comisión Nacional del Salario Mínimo. ¿Para qué ha servido todos estos años? Si no mal recuerdo, nos comentó que fue creada, creo que en el 1950 y pico, y pues todos estos años, entonces digo, ok, no servía con los gobiernos neoliberales. Bueno, pues a quitarla, ¿verdad? En vez de meter ahí pues gente que es de nuestra confianza, pues mejor quitarla, y se ahorrarían ahí unos milloncitos, ¿no? Entonces creo que por eso es la pregunta, que cómo ve este actuar del gobierno actual, en cuestión a las sumas, que no veo que se haya eh, mejorado con todo y comisión, con todo y Secretaría del Trabajo, o sea, con mil cosas, el trabajo pues de gente como el licenciado que está, y todo el grupo, ¿no? Haciendo una labor importante, y las organizaciones que también pues lo respaldan o lo defienden, se solidarizan, pues no se ve claro, ¿verdad? Todavía en cuestión a que se elimine esta aplicación de la UMA en el salario de los pensionados. Entonces, que nos comente él qué hay ahí, y pues también, aparte de esta situación de las sumas, pues ahí su trayectoria, si nos hace favor. Claro. Muchas gracias, Angélica. Bueno, en relación a mi persona, pues yo soy licenciado en Derecho de carrera y he ejercido la docencia durante cerca de 35 años.
en colegio de bachilleres y a nivel superior en la Universidad Particular de la Ciudad de México. Participé o estuve participando como trabajador activo en la vida sindical de mi institución, Colegio de Bachilleres. De ahí nos jubilamos después de 37 años de servicios y a partir del 2015, por cierto, en un meeting tuve la oportunidad de conocer al maestro Vicencio Chávez Romero, que en su momento era el presidente de la coalición, y nos incorporamos, en ese momento andábamos nosotros formando una asociación de jubilados de colegio de bachilleres, porque a raíz de la reforma del 2007, pues sí, muchos compañeros se retiraron, ¿no? Precisamente por la cuestión esta de las cuentas individuales. Y a partir del 2015 empezamos a trabajar con la coalición. Hemos estado dentro de la coalición en diferentes cargos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría actualmente de Organización de la Coalición, y dentro de la sección de jubilados y pensionados logramos que el sindicato nos reconociera como parte estructural de su organización. Logramos conformar la sección 43 de jubilados y pensionados. Y bueno, es una satisfacción ver cómo de una u otra manera vamos creciendo, la gente se va concientizando. Claro, es una labor constante y permanente porque muchas veces, repito, muchos jubilados piensan que ya está ahí cerca el hoyo. Y como nosotros les hemos dicho, no, cuando uno deja de luchar es cuando uno se empieza a morir, ¿no? Entonces esto pues nos ha servido bastante y bueno, hemos estado ahí al pie del cañón dentro de nuestras posibilidades. Tenemos, claro, ya la desventaja de la edad, de las enfermedades que ya no nos permite en un momento dado pues actuar como joven, ¿verdad? Como jóvenes, pero ahí estamos, participando en todas las movilizaciones, en todas las luchas que nos permiten nuestras capacidades. Esa es de cierta manera, podamos decir, pues mi personalidad dentro de esta organización y seguiremos mientras yo les he dicho, mientras yo nos preste vida, aquí estaremos. ¿Sí? Ahora bien, pasando al otro tema, sí es importante señalar lo siguiente. Desgraciadamente, con la creación de la ley de la UMA y la iniciación de la pandemia, hubo una desmovilización de casi, como ustedes saben, pues finales del 19, si no mal recuerdo, 2021, parte del 22, desmovilización principalmente de un sector tan vulnerable en cuestiones de salud como son los jubilados. Pero esto a nosotros no nos, vamos a llamarle, nos paró. Tal es el caso que en estas fechas nosotros fuimos promotores, yo así lo puedo considerar, promotores de dos iniciativas. Una que presentamos en la Cámara de Senadores con la senadora Griselda Valencia de la Mora, la otra en la Cámara de Diputados con la diputada Mari Carmen Bernal, referente a este problema de las sumas. Afortunadamente, bueno, se le dio paso, se expusieron, se aprobaron en comisiones, pero no pudieron ser aprobadas en plenos. Y como este ejemplo, hay sin mentirles, yo creo que ha de haber como unas dos iniciativas con el mismo sentido, ¿sí? De organizaciones, de otras organizaciones, entre ellas la Conjupan del ESME, de actores políticos, partidos políticos, pero ninguna ha progresado. Y entonces, bueno, esto nos ha llevado a ver qué está pasando. Porque recuerdo yo que cuando el señor presidente de la República andaba en campaña, él estuvo en contra de las AFORES, estuvo en contra de que se lucrara con los ahorros de los trabajadores. Pero yo siento, y no es que yo lo disculpe, pero siento que el poder económico
es bastante fuerte y a lo mejor más que el poder político. ¿Por qué? Porque las Afores actualmente manejan billones de pesos de los trabajadores, que de una u otra manera, y ahí viene el problema, el gobierno no ha sabido regular, no ha sabido transparentar, porque nos anuncian que las Afores perdieron cuántos, 450 millones de pesos, pero no nos dicen por qué los perdieron, ¿sí? Perdón por intrometerme, pero bueno, ahorita que comentas esto, pero qué tal los bancos han subido sus ingresos, ¿no? Los trabajadores, ellos sí, ¿no? Las Afores, pues pierden, y ni modo, ¿verdad? Pero qué tal los bancarios, los bancos, ¿no? Bueno, los banqueros, no bancarios, los banqueros, qué tal se han enriquecido más actualmente, curiosamente, con este gobierno, ¿no? Entonces digo, bueno, eh, como dice el licenciado, pues como que no se ha logrado regular, ¿no? Estos atracos, diríamos. Sí, perdón. Sí, efectivamente, en principio la mayor parte de Afores son manejadas por bancos, ¿verdad? Y ellos dicen se perdieron 450 millones de pesos. Y yo, con todo respeto, digo, ¿y esos 400 millones de pesos se los van a cargar a los bancos o se los van a cargar a los trabajadores? Porque cuando tienen ellos ganancias, nunca las anuncian, ¿no? Entonces, bueno, y eso, bueno, lo sabemos todos. Uno pide un préstamo al banco y le cobran el 40% de interés. Uno le debe al banco, ¿sí? Y cuánto es lo que en un momento le cobran de intereses. Y cuando uno ahorra, pues tenemos una ganancia del 3%, del 4%, ¿no? Entonces, bueno, por eso los bancos están tan fuertes económicamente. Y esto viene a colación a lo siguiente, esto ya contagió a las instituciones que deben ser de seguridad social, como es el FOBISTE, como es el Infonavit, que esto ha llevado a que los compañeros que tienen o adquieren créditos hipotecarios se conviertan en créditos impagables, ¿sí? Yo he sabido de compañeros que ya pagaron 3 veces su casa y que todavía deben otra más. Entonces, aquí es donde digo, ¿cuál es el quehacer del gobierno? Se supone que estas instituciones tenían un objetivo que son de interés social, que eran las instituciones que iban a cobrar más baratos sus intereses, porque no esperamos que nos regalen el dinero, ¿verdad? Pero eran de interés social, ¿no? Era el de interés más bajo en el mercado. Y ahora creo que ya hasta sobrepasó los intereses de los bancos. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí queda la reflexión. Y en relación a por qué no se ha podido hacer nada con las Afores, pues yo creo que es simple, ¿no? El poder económico que manejan estos bancos o estas aseguradoras, son aseguradoras de cierta manera, yo creo que está por encima del poder político, ¿sí? Yo recuerdo, repito, el iniciado López Obrador dijo que iba a ver que no se lucrara, pero pues con las reformas que hizo a la ley del SAR, Sistema Ahorro para el Retiro, pues no solamente no las, vamos a llamarle, se prevé una modificación, sino simplemente yo creo que entre comillas, las aseguró un poquito, al establecer cuál era el índice de ganancia que deberían de tener, ¿verdad? Pero creo que esto no es muy significativo. ¿Por qué? Porque nosotros como ahorradores o los ahorradores, los trabajadores no saben a dónde van a parar sus ahorros, ¿sí? Nada más le dicen, ya perdiste, es todo lo que le dicen. Volviendo al tema entonces de las iniciativas de las sumas, repito, muchos actores han presentado iniciativas, repito, partidos políticos, diputados, senadores, por su lado, organizaciones sociales, y los resultados han sido los mismos. Siguen en la congeladora. Y nosotros, bueno, hemos estado buscando alternativas. Indudablemente que nosotros tenemos dos principios fundamentales. Que desaparezcan las Afores,
¿sí? Que se vuelva, que el Estado retome su responsabilidad de la seguridad social, que desaparezcan las AFORES, y la segunda es que la UMA no sea utilizada como medida de valor para el cálculo ni de salarios ni de pensiones, ¿sí? Y bueno, estamos conscientes, tampoco estamos pidiéndole a Santa Claus un regalo. Estamos conscientes que es difícil por los millones, billones de pesos que trabajan, porque sí esto implicaría, siento, a mi manera de ver, no soy economista, pero sí implicaría un descontrol económico a nivel nacional, que de repente dijeran, ¿saben qué? A las AFORES aparece y ahora el dinero, en primera, ¿a dónde lo mandarían? ¿Sí? Segundo, ¿cuál sería verdaderamente el destino de los ahorros de los trabajadores? Entonces, nosotros estamos tratando de buscar alternativas, alternativas que de una u otra manera puedan desindexar a la UMA de las pensiones, ¿verdad? Y si no es posible que se incrementen con base en el sueldo base de cotización, pues buscar que se busque una medida intermedia entre la UMA y el salario, porque una diferencia de edad de 100 pesos entre UMA y salario sí es bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, si no se puede, repito, lo ideal sería que desaparecieran, sí, que desapareciera las AFORES, que desapareciera que desapareciera el cálculo de las pensiones sobre UMAS, entonces buscar una medida intermedia. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el jubilado tenga un poquito más de formas de subsistir. Y esto viene a colación también por lo siguiente, lo que comentabas muy atinadamente. El jubilado necesita ya, en cierta manera, una especialidad médica, ¿sí? Ya no es posible que pueda ser tratado médicamente como un joven o como una persona madura. ¿Por qué? Porque ya sus necesidades fisiológicas son diferentes, son muy diferentes. Y esto, si no lo hay, si no hay medicamentos, si no hay geriatras, si no hay aparatos, eso de una otra manera implica que el jubilado o muera o definitivamente su vida dure menos tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que en cierta manera hay que poner atención dentro del sector salud, que los compañeros de la tercera edad, los adultos mayores, tengan las posibilidades de envejecer dignamente, ¿sí? Creo que esto es un renglón y entendemos también, repito, las mafias que había en relación a la compra de medicamentos, a la compra de los servicios, a la subrogación de los servicios, todo esto, que pues sí, sí ha pegado, ¿no? Sí ha pegado. Y no es que yo trate de disculpar el actuar del actual gobierno, pero yo sí creo que en 6 años es muy difícil poder arreglar lo que se descompuso en mínimo 30 años atrás, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante que se analice esta situación porque de una u otra manera el gobierno federal actualmente con la ayuda, yo le llamaría ayuda, de 65 más, en cierta manera sí, ¿cómo le puedo decir? Sí, satisface un poquito las necesidades de las personas que lo reciben. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los maestros rurales tienen pensiones de 2,500, 3,000 pesos, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿eso es suficiente para que ellos puedan vivir, tener una vida digna? No creo. Pero donde no estoy de acuerdo es que a esta ayuda asistencial se le llame pensión, porque la pensión nosotros la tomamos en consideración como algo que es derivado del ejercicio de un derecho, ¿verdad? Es decir, lo que yo gané durante mi vida laboral, ¿no? Bienvenida a la pensión de 65 y más, pero repito, es eso, una ayuda asistencial. Y aún con esa ayuda asistencial, actualmente no se logra resarcir lo que se está dejando de pagar en las pensiones. Entonces, por eso nosotros estamos como dicen, con el dedo puesto de ver cómo se puede solucionar el problema de la desindexación de las sumas de las pensiones e inclusive
de los mismos salarios. Sí, perdón. Pues bueno, licenciado Anaya, difiero un poco con la opinión de que dices que diría yo, se haga un aumento, ¿no? No que sea igual al salario mínimo. Difiero porque precisamente por lo que acabas de mencionar. Hay la ley, digamos, de los derechos del adulto, ¿no? Mayor. Precisamente esto de las sumas y esto de la vejación que hacen los gobiernos o las autoridades, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, que tiene todo que ver, ¿verdad? Es totalmente en contra de los derechos de las personas de tercera edad, ¿no? Porque pues aparte de que uno ya entra en una etapa difícil por la edad en cuestión de salud muchas veces, pues imagínate que necesitas, como lo decía yo hace rato, pues las dietas, ¿no? Desgraciadamente con estos salarios mínimos aún actuales, aunque según son un gran logro, pues no alcanza pues para lo más básico, ¿verdad? Inclusive, pues aunque seas una persona sin, diríamos, un joven o una joven que no tiene hijos ni tiene gastos de a lo mejor manutención a escuela, en fin, de hijos o de una pareja, pues simplemente para ti solo tampoco te es suficiente precisamente porque hay un alza muy grande, aunque supuestamente no hay inflación, y tampoco soy nada que ver con economista, pero pues soy una simple ciudadana que cada que va a la tienda pues te alcanza menos, exactamente, que vive cotidianamente la consecuencia. Inclusive por ahí acabamos de oír que será 2 meses, 2 meses y medio, una cosa así, yo creo que ni 3, ¿verdad? Que disminuyeron 5 millones de pobres, ¿verdad? Pues me gustaría que haber sido uno de esos, de los que dejaron de ser pobres, ¿no? Porque realmente pues sí está canijo. Entonces, si no alcanza ni para ti mismo cuando tienes que pagar renta, cuando tienes que pagar luz, gas, teléfono, internet, alimentos, ropa, aunque no te compres diario, pasajes, porque volvemos al punto que hay, ya los de tercera edad, la tarjeta de eh, gratuidad para el metro del INAPAN, pues hay gente que no puede andar en el metro, ¿no? Porque pues tiene obviamente un problema motriz o inclusive de ojos y tiene que tomar un taxi. Y conozco de hecho 2 amigos, una amiga y un amigo que tienen que tener un chofer para que por tema de ojos pues tienen que llevarlos desde su casa a subirlos al carro, en fin. Entonces, obviamente no te alcanza, ¿no? Y pues por eso si no no estaba como UMA, ¿no? No estaba a la mitad del antes, ¿verdad? Que se ejerciera este atropello, pues creo que deben revertirlo. Para mi gusto es una obligación, ¿no? De los gobiernos, de las autoridades, precisamente de diputados, de senadores, porque bueno, hacen acuerdos por ahí para muchas cosas, para tener mayoría, recordemos por ahí al doctor Monreal, ¿no? Cuando vinieron las primeras acuerdos por ahí que negociaban entonces, de que pueden negociar, pueden, pero no solo para lo que les beneficia a ellos sacar, ¿no? Como fracción parlamentaria. Yo creo que hay que negociar para el provecho del pueblo, ¿no? Y son parte del pueblo, pues las personas pensionadas, ¿no? Y los trabajadores y demás. Entonces creo que sí, digo, pues yo creo que la voluntad tendrían que demostrarla ahí, ¿no? En que aprueben, en que negocien y que pues se pueda resolver este tema porque es precisamente una violación a los derechos de las personas que no tienes, por ejemplo, para una dieta cuando eres diabético y pues todo está carísimo, ¿no? Entonces, pues si no puedes comer más que lo que se puede, pues entonces ahí viene el detrimento de tu salud. Y pues también complicas a tu familia, que pueden ser hijos o nietos, que están tratando también de salir adelante con estos sueldos todavía
podría yo decir paupérrimos, porque realmente no son suficientes, y obviamente pues les complicas más la vida también a las otras personas que están contigo, ¿no? Entonces sí, definitivamente es una forma de agresión, hasta yo diría un poco un crimen contra las personas de tercera edad. ¿Por qué? Porque los estás matando hasta lentamente, ¿no? Y le estás complicando la vida también a la familia, ¿no? Así como que habrá gentes por ahí, digo, puede ser que digan, ay, no, pues ya mejor que se muera mi papá, mi abuelito, mi mamá, porque son muchos gastos, ¿no? Y pues obviamente la persona de tercera edad, si no tiene, como lo comentaba el licenciado, no solo para los gastos básicos, pues también tenemos derecho, que también es un derecho, a la recreación, ¿no? Y si no tienes cómo estar a gusto, pues entonces obviamente también te pones como que loco, ¿no? Entonces sí, es muy, muy importante que se resuelva este tema porque ya dieron su vida laboral, su vida de juventud para que el país funcione. Por ahí pues siempre se habla mucho de las remesas, ¿no? Que son penosamente, ¿verdad? Porque pues que te tengas que ir de tu país porque no tienes cómo comer y cómo mantener a tu gente. Entonces eso no es un precisamente sinónimo de orgullo, pero bueno, se aplaude mucho que se van a trabajar y mandan las remesas y es base de la economía del país. Pero pues imagínense también, ¿no? Que pues estas personas ya fueron a dar ahí todo su capacidad, su energía, su salud, su vida para trabajar y regresan acá y pues también es complicado si también no pueden subsistir, ¿no? Porque yo me imagino que pues las personas que están por allá a lo mejor también ya no tienen una posibilidad, sobre todo cuando fueron gente que no estaba a lo mejor regularizada laboralmente. Entonces, pues luego ya vienen a parar por acá también, pues no solo con la precariedad de la salud y de los años, sino con lo económico. Entonces, sí es un tema importante que tenemos que cuidar, digo, no solo los que todavía andamos por aquí caminando, sino las juventudes, exigir precisamente en base a esta unidad de organizaciones sociales y todo, que se resuelva. Sí entiendo lo que dice el licenciado de los intereses económicos, que son los que no permiten, ¿verdad?, que haya pues esta vida digna para las personas. Pero bueno, pues si realmente pudiéramos organizarnos de una manera más, aparte de consciente, eh, también se me fue la palabra, pero digamos educada, eh, capacitados, pues de qué vamos a pedir o qué, comprometida, pues también de una manera real, ¿no? Para precisamente revertir estos daños, como es lo de las sumas, y forzar a que sí se legislen cosas para favor de uno, ¿no? Eh, Cuando vino lo de que aprobaron ahí de Fast Track, algunas que querían quitar algunos organismos, ¿no? Así como a las escondidas. Digo, para mi gusto, la verdad, y no soy conservadora, como se les atacó ahora a los del GIEI, ¿no? Que son muy conservadores. Creo que no soy conservadora ni fifí, pero ni de la oposición, pero sí soy muy, muy crítica, porque sí apoyé este gobierno y sí me la creí, ¿verdad?, de que pues iba a funcionar mejor. Y bueno, ¿por qué hacer algo tan así como a la carrera para que se los echaran para abajo? Precisamente, pues, porque no cumplieron con la regla de anunciar a los otros, ¿no?, de convocar, en fin. Pues yo no creo, y por ahí dicen, ¿no?, que no hay casualidades en política. Entonces, la verdad, no creo que sean tan ingenuos o tan incautos. Simplemente es como, bueno, yo ya cumplí, ya intenté y pues ya, ¿no? Me lavo las manos. No, yo digo que hay que hacer las cosas bien para que salgan bien. Y bueno, precisamente, pues el licenciado que pues sabe de derecho, pues las cosas cuando se quieren hacer bien, para que resulten bien, pues se hacen dentro de un marco legal, precisamente para que funcionen bien. Y pues ahí es donde los ciudadanos, la sociedad, tenemos que apoyar, ¿no?, como a las organizaciones y a todo,
para reforzar que dentro de un marco legal, pues las cosas se ejerzan bien, se apliquen bien, se defiendan bien, se legislen bien, y no nada más que pidan el voto y entonces pues apóyenme, pero ¿para qué se les va a apoyar si no se ven resultados? Digo, penosamente, pues esto es uno de los áreas de oportunidad, le dicen, ¿no? Lo que quedó pendiente o las fallas, pero esta es una de las fallas, el que se hayan empezado a aplicar las sumas en el 19 y que sigan vigentes en el 2023 y vamos a entrar al 24 y siguen vigentes. Entonces, como para cuándo van a resolver este gobierno, pues el cómo, bueno, pues por ahí dicen, pues para qué te alquilas, ¿verdad? Si se alquilaron de diputados, porque pues finalmente son servidores públicos, ¿verdad? Si ellos se propusieron para resolver, pues que cumplan con sus funciones como cualquier trabajador, pues si no cumple con sus funciones, pues luego le llaman la atención o hasta hay riesgos cuando no están sindicalizados, ¿verdad? Pues que los despidan. Entonces, pues que cumplan con lo prometido, no que simplemente no se pudo o vamos a ver si se puede, no vamos a ver, se tiene que poder. Para eso están ahí puestos, ¿no? Y para eso tienen asesores. Y hay millones y millones de pesos que se gastan en mil cosas. Entonces, bueno, que se cumplan los derechos de los trabajadores, que se cumplan los derechos de los pensionados y que se mejoren las condiciones, pues, del pueblo que es el que trabaja y el que nuevamente vuelvo a comentar por ahí, pues el que le suda para poderse ganar un peso y para sostener pues estos sueldos que aunque supuestamente están más bajos, pues siguen estando con muchos privilegios. Tenemos, por ejemplo, por ahí ahorita, ayer empezó el seminario del Partido del Trabajo, ¿verdad? Lo diríamos que me llama mucho la atención, he estado también no ahorita, pero sí he estado en otros años, me llama la atención pues ver cómo la izquierda, no solo de México, no, sino de diríamos, del mundo, pues solo la cúpula, ¿no? Para ellos son los privilegios, la opulencia, los hoteles de 5 estrellas. Digo, qué curiosa izquierda, ¿no? Que ve por los derechos de los trabajadores, pero no resuelve ninguna de las necesidades reales de los trabajadores, pero pues todos esos lujos cupulares, pues los pagan los trabajadores. Entonces, desgraciadamente es muy curiosa la izquierda, diría yo, pseudo izquierda, ¿verdad? Porque no sé dónde está lo democrático, ni dónde está primero los pobres, ni primero el pueblo, ni el pueblo manda, ni la democracia, en fin, no sé, porque pues realmente no la encuentro, ya tengo unos años en esto, pocos, pero todavía no encuentro dónde está lo que supuestamente abanderan y pues los resultados sí son los que encuentro por todos lados, las ineficiencias, las carencias, es lo que veo que no funciona, que resuelvan nada. La resuelven luego las protestas, ¿no? La organización de la clase trabajadora, de la clase social que está luchando como el tema de las víctimas, ¿no? Pues que están en protesta, en veces logran alguna vez no mejor algo, pero los que están representando a la izquierda a nivel gobierno, a nivel partidista, pues yo no veo que resuelvan nada. Entonces, ojalá que por ahí alguien me alumbrara, ¿no? A lo mejor para saber cómo entender. Y pues, licenciado, aparte de todo esto que nos has comentado, que se me hace muy interesante, que se me hace realmente muy admirable, pues que con tantos esfuerzos que hacen de diputados, de senadores que pues visitan, que insisten, que proponen, como dices, todas estas iniciativas o propuestas de leyes, pues es un trabajo arduo. Eh, Te decía que nos puedes comentar, qué se espera. ¿Hay alguna especie de eh, futuro prometedor ahí al respecto de alguna
situación que esté próxima a que se resuelva algo o qué se espera? ¿O de plano ya se cerró la oficina hasta que llegue la nueva presidenta o qué opinas? Porque además, bueno, como andan en campaña, yo pensaría que hace más de un año, pues luego también ya dicen, pues ya que se esperen, ¿no? Hasta el siguiente sexenio. Entonces, pues wow, ¿no? Entonces, ahorita que ya cerraron la oficina, ya se guardaron los asuntos en el cajón en la banca de espera o qué pasa ahí, por favor. Sí, muchas gracias. Desgraciadamente, eh, hay lo que nosotros llamamos letra muerta. Hay muchas leyes. Están los derechos humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, está hace poco la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, la misma Constitución y sus leyes secundarias, donde en un momento dado protegen al adulto mayor, como tú bien lo mencionabas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se aplica, ¿no? Dice la Constitución, el salario debe alcanzar para tener una vida digna, que alcance para educación, comida, sustento, habitación, pero pues no lo vemos por ningún lado. Yo a mi manera y esto es una opinión personal, no quiero decir que al rato me vayan a reclamar mis compañeros de la coalición, yo siento que falta voluntad política, ¿sí? Voluntad política, porque cuando se pudo haber hecho algo, no se hizo. Y repito, nosotros casi tomamos tiernitos a diputados senadores en el 2018, claro, que muchos nos alegramos porque decíamos, ahora sí tenemos mayoría, ahora sí tenemos forma de resolver. Claro. Y desgraciadamente, pues no fue así. No fue así, repito, cerca de 12, 15 iniciativas en el mismo sentido y ninguna prosperó. Y el argumento, reitero, decían, es que no hay dinero. Yo incluso tuve no discusión, pero sí con el señor Noroña, porque cuando nosotros lo abordamos a él, le decíamos, es que tenemos este problema. No, dice, les asiste el derecho, les asiste la razón. Pero entonces, no hay dinero. Y yo en lo personal sí me molesté, dije, con todo respeto, diputado, pues para eso los pusimos a ustedes, para que busquen las formas de solventar las necesidades que se les plantean, porque, disculpen, pero entonces estamos igual que antes. Pero esa fue la respuesta del diputado. En el mismo sentido, tuvimos respuestas de otros diputados, senadores, que querían que nosotros fuéramos a convencer, imagínense, que fuéramos a convencer a las comisiones de Hacienda de puntos constitucionales para que pasaran las iniciativas. Compañeros, diputados, senadores, ese es trabajo de ustedes. Por eso están aquí, por eso reciben un salario. ¿Sí? Incluso, voy más allá, en últimas fechas tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. Nos dices que tienen que venir a cabildear con con los senadores. Le digo, pues si apenas nos dejan entrar, ¿sí? Apenas nos dejan entrar y cómo vamos a poder cabildear con todos. Se supone que ustedes son los que deben hacer ese trabajo. Bueno, ese tipo de situaciones se presentaron. Y yo en lo personal considero que, como bien lo dices, creo que ya se cerró el changarro. Ya todos están buscando ya la forma de ver qué me va a tocar en la próxima gestión. Y desde mi manera de ver, no creo que haya muchos avances ni nada nuevo ni para los trabajadores, ni para los jubilados. Claro. Con eso yo terminaría, si no hay más preguntas, ya no me quiero echar enemigos gratis. Gracias, no, es que
no se trata de echarnos enemigos, se trata, yo igual no quiero echarme de enemigo a nadie, me encantaría que fueran amigos, ¿verdad? Para que pudiéramos caminar juntos y pudiéramos mejorar juntos y trabajar juntos todos los asuntos que no se resuelven. Me encantó que dices, porque sí, es otra de mis críticas, que soy súper criticona. Se criticaba mucho antes pues, los gobiernos neoliberales, ¿no? Wow, ahorita, como bien dice el licenciado, es un show entrar al Senado o a la Cámara de Diputados federales, al Congreso. Antes no, me consta porque pues antes iba yo y ahora también. Y pues ahorita sí, está canijo que puedas entrar. Por ahí decían en la Biblia, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico al paraíso, creo. Pues así es más fácil que entre, yo creo que, ¿qué será quién? A la Cámara y al Senado es más fácil que entre Peña, que pues, o Calderón, porque pues ellos sí son, el licenciado, por ejemplo, demócrata, que es Peña, o Alfredo del Mazo, pero bueno, centrémonos en el expresidente Enrique Peña Nieto, tan criticado, como que por ahí se dice, ¿no? Que fue casi pues las peores experiencias del PRI, ¿no? Lo más, diríamos, errático. Pero bueno, él se fue como que con alfombra de roja y puso a Alfredo del Mazo igual, que también fue como un fantasma, o sea, todo muy bonito, ¿no? Y el presidente agradece a Alfredo y agradece a Enrique, ¿no? Que no se opusieron. Pues siento que no hay derecho, no a derecho, como dicen, ¿verdad? En términos jurídicos, no a derecho, que el presidente exonere a Enrique Peña Nieto de todas las afecciones que hizo al pueblo de México, porque a él no le haya puesto oposición para tomar posesión de la silla presidencial. Entonces, creo que luego me imagino que a lo mejor igual puede ser cosa de la edad, ¿no? Que ya luego el presidente se confunde porque pues es el pueblo el agredido, no él. No se trataba que él le dijeran, ay, pásate, siéntate, mira, te traigo un café, qué lindo, ¿no, Peña? No, se trata de los delitos que él cometió, de los crímenes que él cometió contra el pueblo de México, todo. Entonces, eso es lo que, pues realmente como que no hay luego un poco de claridad ahí, no se distingue ya luego de qué se trató esto, pero pues la Cámara de Diputados, el Senado, ¿cómo vamos a entrar, no? Siquiera dejar una solicitud, un escrito, una propuesta, si no nos permiten el acceso, a menos que tengamos alguien dentro que diga, déjalos pasar o estemos en una lista que previamente ya hablamos con algún diputado, algún senador que nos permite el paso para algo. Entonces, pues obviamente lo que les pedían acá, pues sí está canijo, porque pues sí podrían a lo mejor ir, pero entonces, ¿para qué se les paga a ellos esos sueldos, esos privilegios, si no pueden resolver nada? Entonces, sí es complicado entender esta administración de gobierno. Vamos a ver cómo viene la otra, pero sí penosamente veo y creo que ya se cerró el changarro. Vamos a esperar, ¿verdad? Un año para ver si se abre y cuando se abra, pues a ver con qué nos salen. Eso también hay que verlo ya la próxima administración, pero ahorita pues sí es preocupante ver todos los pendientes que quedaron. Ahorita estamos con este tema de las sumas, de los pensionados, y sí, qué bueno que hay esta labor tan importante de gente interesada en respaldar, en defender los derechos, pero qué pena para los que no están, pues a lo mejor ni siquiera enterados, ¿no? Que están perdiendo sus derechos. Para eso son estas entrevistas, luego estas mesas de análisis que hacemos, pues para que nos podamos de alguna manera
informar, interesar, integrar a podernos defender como pues ciudadanos, porque pues parece que nuestros representantes, pues la verdad como que, como les dijeron acá, ¿verdad? Pues vayan ustedes y vean y cabilden y pues ahora sí que ustedes arreglen, ustedes negocien, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues ya tenemos una dificultad, ¿no? Precisamente no de la oposición, sino de por quienes hemos votado o a quienes nos acercamos. Licenciado Francisco Anaya, mil gracias por la oportunidad de conocer estos antecedentes de la importante labor que hacen ustedes en la CONAJUPE y mil gracias por conocer también esta trayectoria tuya y aparte, pues diríamos, estas actualizaciones que nos comentas, hasta dónde estamos ahorita en estos ya últimos meses del año en cuestión a pues estos pendientes que no se han resuelto y como bien dices, pues si no se hizo al principio, que tuvieron un poquito más de diputados y senadores y demás, pues ya fue, ¿verdad? Entonces, pues me queda nada más agradecerte la atención de esta, para mi gusto, importante entrevista que tuvimos contigo y pues pedirte que nuevamente nos des más adelante un espacio en tu agenda para a lo mejor una mesa de análisis con otros compañeros que podamos abordar también esta situación laboral y pues de salarios. Eh, Ustedes con la experiencia, pues, ¿verdad? De maestros y de aparte, pues ya pensionados que ya pasaron por ahí, pues, ¿qué hay? Porque sí se me hace importante que podamos presentar unas propuestas a este nuevo gobierno en lo que está cerrado los changarros, pues que nosotros trabajemos, ¿verdad? Como sociedad para poder presentar unas propuestas muy concretas dentro de un marco obviamente legal, ¿no? Asesorados precisamente por especialistas en cuestión a cómo resolver, ¿verdad? Porque ahora sí que, pues a las y los diputados, a las y los senadores, pues hay que darles el remedio y el trapito, aparte del sueldo, ¿verdad? Pero pues que podamos hacer esto como sociedad para que también ellos vean que sigue existiendo una fuerza social, ¿no? Una fuerza interesada en participar y que pues exigirles, además de darles la propuesta, ¿verdad? El remedio y el trapito, pues exigirles que se comprometan no solo o sea, que no solo nos pidan el voto o nos prometan las perlas de la Virgen, que nos aseguren y nos firmen, como decían los del PRI, ¿verdad? Te lo firmo, que nos firmen, a lo mejor aquí el licenciado pues nos puede apoyar en base al derecho. ¿Cómo podríamos entrar en un acuerdo legal, en un convenio legal, para que, bueno, ellos nos tienen que cumplir legalmente, a también ser partícipes de gobernar, ¿verdad? Con ellos, de entrar en cabildeo, no que pues ni te dejo entrar y ahí mueren, ¿no? Simplemente no pudiste entrar o no te contesto, o el particular, que se da mucho, por ahí conozco el particular, bueno, conozco al diputado y su particular, o te pasa, no lo hay con mi particular, el particular no, pues yo no te puedo dar cita porque a menos que él me diga, entonces ya se acabó, ¿verdad? El asunto. El patrón dice, no, pues sí te doy cita, dile a mi particular, y el particular te dice, pues no, hasta que él me diga, entonces pues no se puede. Pero, ¿verdad? Pues si los hacemos que se comprometan, pues a lo mejor dentro de un marco legal pudiéramos mejorar lo que ya vimos que ahorita confiamos, ¿verdad? En un gobierno de izquierda por el cual apoyamos durante muchos años, en que pues ellos nos iban a abrir las puertas, pero pues parece que no es así, entonces pues ahora que hay un compromiso muy real, muy verdadero, para que nos van a dejar trabajar con ellos y proponer y estar haciendo presencia de alguna manera como contralores, ¿no? Vigilando que hagan las cosas o porque no las hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley de la Ciudad de México, pues existe la silla ciudadana,
Y pues tampoco sabemos que existe esa figura dentro de nuestra ley de la Ciudad de México. Con los parlamentos abiertos. Exacto, entonces pues no la ocupamos porque luego no sabemos que existe y cuando las queremos ejercer pues tampoco nos dan chance. Pero ¿qué tal están los concejales? ¿Cuánto dinero se gasta en ellos? ¿Y cuál es su función? Pues son de chocolate. Entonces, pues hay que ponernos serios para lo que sirve y lo que no sirve, dónde se invierte el dinero, dónde no se invierte. Obviamente, pues esto que nos dice el licenciado de las sumas, pues se me ocurre, ¿no? Pues ahí le ahorran, ¿verdad? Darles dinero a los pensionados para usarlo para otras cosas que a ellos les sirvan, ¿no? Puede ser quedar bien como para dar más las pensiones que comentábamos, ¿no? De adulto mayor y quedar bien, ¿verdad? Que están haciendo muchas mejoras, pero no se trata de estar tapando un hoyo para destapar el otro, ¿verdad? Se trata de solucionar los problemas de fondo, no nada más de darle ahí la barnizadita o barrer por donde pasa la suegra. Entonces sí sería bueno que pudiéramos hacer un equipo con los maestros o ellos nos invitaran a hacerlo para que pudiéramos buscar oportunidad con esta nueva propuesta de Claudia, que parece que es la candidata, ¿verdad? Y será la presidenta, a llegar con propuestas muy serias para ver cómo nos van a resolver lo que se quedó ahí, ¿verdad? Porque pues sí, como que sí, 6 años son pocos, pero pues si no empezamos, pues van a ser muchísimo, muy pocos, 10, 12, 20. Cuando lleguemos a 70, ¿verdad? Como el PRI, pues vamos a decir chispas, pues nunca se pudo. Entonces los logros que se consiguieron, que ya viene el otro mes, ¿verdad? Por la Revolución Mexicana, que también vamos a tener ahí unos programas por el mes de la Revolución Mexicana, pues todas esas luchas, ¿no? Digo, de aquella, o sea, de los derechos del trabajador, del campesino, en fin, y después todas las luchas que ha habido, ¿no? Para poder lograr derechos y pues llegan y te los borran ellos así como de un suscribo, ¿no? Levantan la manita y ya, digo, pues qué comodidad, ¿no? Y aparte les pagan por suscribir, como conozco por ahí una diputada que no va a decir su nombre, pero toda su función es suscribir. Y tal ley, suscribe. Digo, pues oye, si me van a pagar en un sueldo así por sentarme a calentar un banco y levantar la manita, pues qué comodidad, ¿no? No, pues que se pongan a chambearle como por ejemplo acá la gente que ha sido, pues, que está pensionada porque toda su vida ha trabajado y que han sido, pues, los que han hecho mejores ciudadanos por medio de la educación, que se han interesado por los alumnos, por mejorar las condiciones del país precisamente por medio de la educación. No, pues sentaditos suscribiendo, pues qué cómodos, por eso es que luego no pueden, porque pues como no saben hacer más que suscribir, pues entonces imagínense, ¿no? A qué grado llegamos. Entonces, licenciado, pues agradecerte y pues si nos quieres comentar algo más para que podamos cerrar, pero muchísimas gracias por tu aportación, por esta oportunidad y pues ahí te dejo la propuesta para ver si hacemos una cosa interesante para proponerle a Claudia, por favor. Claro que sí. Sí, efectivamente, nosotros ahorita como coalición estamos preparando documentos para entregárselos a los candidatos oficiales, independientemente del partido al que sea, donde nosotros le queremos manifestar nuestras demandas y principalmente queremos que ellos nos digan cuál es su compromiso serio para poder llevarlas a cabo, para poder resolver la problemática. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que por el momento es lo que tenemos pendiente, lo que estamos trabajando y creo que en cierta manera es una propuesta que también se va a hacer en la UNT, en las organizaciones sociales, para decirles, bueno, esto es lo que nosotros adolecemos, claro, cómo nos lo vas a resolver y cuál va a ser el compromiso, claro, que tú vas a tener si es que llegas a la presidencia para resolver. Totalmente. Por otra parte,
Yo sí, desde aquí mando un saludo al CITINTA, al Sindicato de Tecnología del Agua, que logró, por lo menos hasta ahorita, permanecer, porque era uno de los organismos que querían desaparecer, ¿sí? Entonces, bueno, estuvimos en la conferencia de prensa de hace unos días y ahí se anunció que por el momento el CITINTA, el LIMTA, continúa, ¿sí? Entonces esperemos que así lo sea. Y por otra parte también debo de, pues, ver, porque ya es un problema añejo, el caso de Sudnotimex. 3 años, 7 meses de huelga. Siendo que ganaron todo, la legalidad, laudos, en fin. Y lo raro es que la señora San Juana Martínez se seguía gastando el dinero como si estuviera en activo la agencia. Yo estoy enterado que les acaban de proponer una especie de acuerdo para liquidarlos, pero uno se pone a pensar, si ya era la idea desaparecerlos, ¿por qué no fue desde un principio y se evitaron tantas injusticias y tantas violaciones a la ley? Es decir, ni el mismo gobernante respeta las leyes que ellos mismos crean, ¿no? Entonces, bueno, sí es una cosa que sí es sorprendente y en verdad un reconocimiento a todos los compañeros y compañeras de Ultimes porque como se han comportado como héroes. Creo que en México no ha habido movimientos de huelga de 3 años y medio, casi lo que lleva el sexenio. Y creo que, quieras o no, es una mancha muy trascendente para este gobierno llamado de la Cuarta T y de transformación, democracia y etcétera. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos visiten y aquí estaremos en cuando seamos requeridos. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y nada más comentar con lo último que comentas ahí del INTA. Sí, en alguna ocasión invité al secretario general, el ingeniero Jorge Humberto, ajá, y estoy al tanto pues de sus afecciones, de sus luchas. De hecho, tuvieron el martes un evento en el Senado, no pude asistir porque pues los martes hago mi mesa de análisis acá en Coyoacán y luego fui a otro grupo después, entonces no pude asistir para saludarlos. Eh, Igual todo el apoyo que se les pueda brindar, obviamente. Y pues en el caso de Notimex, lo que comentas, pues yo diría, bueno, a lo mejor entrando en el sospechosismo al estilo Fox, como decía él, pues no será que dejaron alargar esta desaparición, pues para recibir los milloncitos que finalmente no usaban porque estaban en huelga, pero bueno, finalmente pues Notimex pues sí recibía el presupuesto oficial, diríamos, de cada año que no tenían funciones porque estaban cerrados. Y curiosamente, bueno, pues es la comadre, ¿verdad? Creo del señor presidente actual. Entonces, fue curioso porque cuando empezaron los conflictos, recuerdo que el presidente decía que ya había hablado con ella para que se resolviera, pero digo, ni como comadre ni como presidente, ¿verdad? Le pudo hacer caso al compadre ni al presidente. Entonces, llama la atención estos millones que precisamente escuché porque vi como Astillero entrevistó a esta niña Adriana Urrea, este, los millones que recibieron todavía en este año, ¿no? Creo que son 260 y pico, 70 millones. Digo, curiosamente, ¿no? En austeridad y en recortes presupuestales. Digo, todos esos temas son como que sacan ronchas, ¿no? Como que sí se siente uno, wow, ¿qué onda con esto? Y bueno, manchas, como decía el licenciado, pues yo creo que se va con muchas manchas el asunto, lo de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes normalistas, que bueno,
Ahora no solo son ellos criticados de que estaban, diríamos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero digamos estaban eh, infiltrados por el narco o las organizaciones delincuenciales. Ahora, bueno, ya salen nuevas versiones, como que los del GIEI pues también son conservadores, son muy conservadores, dice nuestro señor presidente, y bueno, sí está un poco raro todas estas versiones, y luego que fue un tema local, ¿verdad? Ya no solamente, o sea, para precisamente limpiar la imagen de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto y del general Cienfuegos, pues fue un tema totalmente local, ahí pues ahí ni se supo por ningún lado, ahí fue algo muy local y ellos tuvieron la culpa. Entonces, pues sí, todo esto va quedando como manchas, ¿no? Estas cosas que no se resuelven, lo de Notimex, los millones, pues sí es como, ¿qué onda, no? Y pues qué lástima y la verdad, pues sí, qué pena, ¿no? Sentirse uno tan defraudado por quienes hemos creído durante tantos años y hemos apoyado y que de pronto vemos que pues, se nos cae por ahí, ¿no? El castillo de arena, ¿no? Como que se nos caen ahí las alas del corazón viendo que las cosas son muy diferentes a como se prometieron durante muchos años. Lástima, lástima, pero pues tenemos que levantarnos el ánimo y seguir adelante, como dice el licenciado, con estas propuestas para las y los que vienen. Y pues se me hace también muy, muy visionario, pues con todos los partidos, ¿verdad? Porque si veo por ahí la alianza del PRD con el PRI y el PAN, que sí se hace amorfo, pues veo también, no igual, sino creo hasta más amorfa Morena, el PT con el verde. Entonces, si el verde pues fue precisamente pues el que estaba con los que dañaban, que eran el PAN y el PRI, wow, ahora está con Morena. Y bueno, el PRD, que supuestamente era de izquierda, ahora está con el PAN y el PRI, entonces pues vemos que realmente a la hora de la hora, pues allá arriba pues todo está revuelto, ¿verdad? Entonces hay que tomar también, diríamos, curarnos en salud, tomar las prevenciones para pues abrir nuestro abanico, nuestra visión, ¿verdad? Nuestro universo, aquel que funcione, ¿verdad? Porque se trata de funcionar para el bien del pueblo. Y pues olvidémonos luego un poco de esos términos de izquierda, porque luego como que la izquierda está medio rara, a lo mejor es la izquierda de la derecha. Pero bueno, licenciado, mil gracias. Un abrazo a todas, a todos los maestros y maestras de la organización de la CONAJUPE, agradeciendo su labor, que es muy grande, social, para el pueblo, para las familias en pleno, que son de los pensionados, porque esto abarca a todos. Pues muchas gracias y pues recordándoles que pongan su like cuando vean esto y en YouTube, en SIC Tertulias, que se suscriban. Y pues gracias, licenciado, buena tarde. A nombre de mi presidente, el maestro Manuel Lozano, pues queremos agradecer la oportunidad que nos dieron para dar a conocer nuestro trabajo, nuestra organización, y seguimos en la misma. Nada es imposible para el que lucha. Muchas gracias, Angélica. Que tengas bonita tarde. Gracias, licenciado. Gracias a todas, a todos.